Vamos a repasar el versículo que nos ha dado introducción a la palabra. Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Muy bien, esa es la palabra que hemos estado compartiendo, hemos dado inicio, hemos estado aprendiendo de ella, y en esta noche vamos a continuar porque Dios está trabajando con nuestra vida. Amén. Dios, desde el momento que nosotros venimos a Dios, como dice Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Dios ha comenzado algo, Dios está trabajando, aunque usted por allí diga, ¿y dónde? No, Dios está trabajando nuestra vida, Dios ha tomado un compromiso con nosotros de formar un carácter. Amén. Usted lee allí Efesios capítulo 4, versículo 12. Dice ahí el Señor que Dios nos ha puesto bajo un ministerio para capacitar, para formar, para instruir, para que seamos un reflejo de lo que Cristo fue aquí en la tierra. Amén. Tener el carácter de Cristo. Y para eso Dios se vale de muchas cosas que Dios permite para formar un carácter, el carácter de Cristo. Así que mire, tenemos mucho para aprender de la vida de Dios. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, teníamos un estilo de vida que habíamos heredado de nuestros familiares, de nuestros padres, de nuestros descendientes, y también por lo que nosotros mismos habíamos decidido hacer. Pero cuando nosotros venimos a Dios, nosotros tenemos que aprender a vivir la vida de Dios. Amén. La vida de Dios. Y la vida de Dios no es como la que vivíamos antes. Por eso tenemos que aprender, tenemos que ser moldeados, tenemos que ser limados, tenemos que pasar por situaciones que dan formación a nuestro carácter y a nuestra persona. Quiero saludarte, hija, y que sepan allá nuestra hermana Roxana Mancilla, que ya ha partido su papi, así que por si alguien no sabe, para que también le dé su pésame. Estamos aquí para acompañar a toda la gente que está en una situación de tristeza, de dolor. Así que bueno, ya sabe, para que usted también pueda estar allí saludando a nuestra hermana Roxana. Muy bien. Habíamos quedado en algunos puntos. Usted anota seguro este punto. Los sacudones vienen para asegurarte que no se hunde, que permanece firme tu suelo en Jesús. Hay sacudones que vienen a nuestra vida. Estamos hablando, recuerde la palabra, dice allí, el enemigo os ha pedido para zarandearos como a trigo. Habíamos hablado de cómo era el zarandeo en el trigo y todas esas cosas que tienen que ver con una actitud violenta, porque el trigo en aquellos entonces tenía que pasar por un proceso violento para ser desgranado y que quedara el trigo puro. Entonces Dios compara un trato con nuestra vida como un zarandeo. Y los zarandeos y las situaciones que en nuestra vida vienen para comprobar en qué suelo estamos parados. ¿Vio? ¿Dónde estamos parados? Y todo esto tiene que verse porque todo esto apunta a probar nuestra fe. Cuando viene una situación en nuestra vida, lo que prueba en nosotros es nuestra fe.
Es la capacidad que hemos alcanzado a través del conocimiento, de las pruebas, de los zarandeos, a perseverar constantes y firmes en el Señor. Y si nosotros allí a través del zarandeo estamos dudando, estamos desconfiando, estamos teniendo temor, estamos teniendo miedo, nos estamos alejando de la cosa de Dios, quiere decir que nuestro piso no es firme, no es firme. Nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que estar en un piso firme, tenemos que estar seguros. Nuestra fe cada día se debe aferrar más al Señor. Amén. Mientras más pasan los días, mientras más pasan circunstancias en nuestra vida, no nos tienen que alejar de Dios, sino que nos tienen que acercar más al Señor, y más firme tenemos que estar en el camino del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pregunto en esta noche. Dice, Pedro caminó por las aguas sin hundirse. Ustedes conocen el pasaje cuando Jesús, estando con los discípulos, manda a los discípulos cruzar el lago, y Jesús se queda a despedir a la gente. Cuando los discípulos ya habían hecho mucho trayecto, Jesús comienza a caminar por las aguas. Y se va caminando por las aguas hasta alcanzarlo a los discípulos que iban navegando. Cuando los discípulos ven a alguien que venía caminando por las aguas, se asustaron y dijeron, es un fantasma. Y Jesús le dice, no teman, soy yo. Y Pedro le dice, si eres tú, Señor, manda que yo vaya. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro me responda, ¿las aguas eran seguras para caminar? Dice que no. Por acá, ¿eran seguras las aguas para caminar? No me dé explicaciones. Usted diga, yo le pregunto, las aguas. ¿Es posible poder caminar? Muy bien. Porque dice que no, creo que sí. Pues yo le voy a dar la respuesta. No se haga problema. Siempre que camines con tus ojos puestos en Jesús, siempre será seguro. Las aguas sí eran seguras para caminar. Por eso Pedro caminó por las aguas. Porque la seguridad no es el piso, sino tu fe en Jesús. La seguridad para caminar no es el piso. La seguridad para caminar en victoria y para caminar sobre lo sobrenatural no es el piso, es la fe que yo tengo en Jesús. Porque si Jesús lo dijo y usted lo cree, no habrá nada que a usted le pueda impedir que usted pueda caminar sobre lo que Dios ha dicho. Pedro caminó porque Jesús le dijo, ven. Y él creyó en la palabra que Jesús le había dicho, y él por eso caminó. Ahora, si Dios le dice algo, y usted lo está creyendo, por más que el mundo, el sistema y la gente le diga que no va a poder, usted va a poder, porque usted le está haciendo caso a la palabra que Dios ha dicho. Amén. Muchos tienen su confianza en el piso de su sabiduría. Hay mucha gente que confía en sí mismo, en su capacidad, en su sabiduría. Lamentablemente, la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Por eso dice Dios que Dios prende a los sabios en su propia sabiduría.
Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Una sabiduría que no te lleva a conocer a Dios es necedad. Pero la sabiduría que te lleva a conocer a Dios es la sabiduría que viene de Dios. Por eso Dios prende a los sabios en su propia sabiduría. A muchos tienen su confianza en el título, en el estatus, la posesión, la belleza. Está hablando de mí, dice alguno. La fama. ¿Sabe que todas esas cosas, cuánta gente hay que su seguridad, su piso, su seguridad está apoyada en sus títulos, en su logro, en su fama, como dije, su belleza? Y para ellos todo eso es su seguridad. Pero sabe que todo eso es parte de una naturaleza que pasa. La palabra de Dios dice, primera de Juan 2:16, dice, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo o de este sistema. Dice, y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria sea al Señor. Qué bueno es confiar en Dios. Qué bueno es tener como piso la seguridad que Dios me da, porque en Él siempre voy a estar seguro. Aleluya. Él es mi seguridad, Él es mi garantía. Aleluya. Que voy a permanecer firme en Él. Gloria a Dios. Aleluya. Pero como Pedro, que sacó los ojos de Jesús y comenzó a hundirse, es muy probable que quien no ponga su confianza en Jesús comience a hundirse poco a poco. Decirle al que está a tu lado, no saques. Decirle, no saques, háblele fuerte, porque no le escucha. No saques, porque si está dormido se va a despertar. Los ojos de Jesús, para que no te hundas. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria sea al Señor. Si anota puntos, rogar. Dice la palabra del Señor. El Señor le decía, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Este pasaje es un pasaje tremendo de lo que Dios está revelando. Dice, pero yo he rogado por ti. Se entiende que muchos dependen de las oraciones de los otros. Jesús estaba respaldando la vida de Pedro, que tenía sus vaivenes, sus debilidades, sus flaquezas, día como yo. No, está todo bien usted. Como yo, que yo tengo flaqueza. Claro que sí. El Señor Jesús estaba respaldando la vida de Pedro, porque solo no iba a poder sostener su fe. En la vida de la iglesia se compone de una familia que da a luz hijos espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Yo un día nací como parte de una familia espiritual. Escuché un mensaje que me llevó a un nuevo nacimiento, y los hermanos que ya estaban me adoptaron como hijo espiritual. Yo pasé a ser un hijo espiritual de la casa, de la familia. En esta congregación hay gente mayor, gente madura, que también recibe a los nuevos convertidos, a aquellas almas que se incorporan al cuerpo de Cristo. Es como una nueva generación. Pero se entiende
que los mayores, que ya estamos de tiempo porque somos de otra generación, que nos convertimos en otro tiempo, tenemos la responsabilidad de orar por aquellos que se incorporan al cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dios está hablando de esto allí cuando Dios dice que Él está orando por el apóstol Pedro. Muchos de nosotros, a veces viene un amigo, un compañero tuyo, viene, recibe a Cristo y comienza a congregarse. A veces viene uno de tus hijos, se congrega en la iglesia. A veces tú eres convertido, viene la esposa o el esposo. Y ahora cargamos con una responsabilidad de velar por esa persona, de asistirla, de orar, de aconsejarle, de ministrarle, porque si no lo hacemos se va a perder. Por eso es interesante que nosotros entendamos que Dios nos hace responsable a gente mayor, gente madura, hacernos responsables de aquellos nuevos convertidos. Por eso es importante que nosotros entendamos cómo operan las cosas en el ámbito de la iglesia. Porque son, mire, una persona, Hebreos 5:13, una persona que participa de la leche es inexperto en cuanto a la palabra de Dios, porque es niño. Amén. Si es niño, necesita de cuidados como lo son nuestros propios hijos. Yo he hablado con los hermanos también aquí, y nosotros queremos ayudarlos. Cuando nuestros hijos están enfermitos, queremos darle el remedio. Y yo le pregunto a usted, cuando sus hijos se enferman y usted le quiere dar el jarabe, le quiere hacer tomar la pastilla, ¿quieren tomar la pastilla? ¿Quieren tomar el jarabe, el remedio? No quieren tomar el remedio. Y te toma para que te mejore, te va a poner bien. No, no quiero el remedio. Y le hacía avioncito, y no sé, le pone un montón de cositas, azúcar, qué sé yo, y quiere tomarlo, no quiere tomar. Así hay muchos hermanos en la iglesia. Así hay muchos hermanos que usted le quiere ayudar, pero no se deja ayudar. Le quiere dar el remedio, pero no acepta el remedio. Porque así como en lo natural, también en lo espiritual. Sigue el consejo, no quiere consejo. Quiere el remedio, no quiere el remedio. Porque si alguien no los respalda, en oración no podrán soportar las pruebas y las tribulaciones. En la iglesia, le voy a revelar algo que usted no se da cuenta nunca. En la iglesia hay gente jodida. En la iglesia hay gente jodida. Hay gente que hace sacar canas verdes. Yo quiero, a mí blancas. Están saliendo las blancas. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas 4:19, si usted anota. Le dice a los Gálatas: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. No solamente que le hicieron o le causaron dolor de parto para que naciesen al camino del Señor, sino que ahora ya de grandecito, de niño, travieso espiritualmente hablando, le estaban volviendo a hacer sufrir dolores nuevamente de parto. Mire usted. Porque en la iglesia se necesita acompañar al crecimiento de los niños espirituales. Mire, yo quiero agregarle algunas cositas a lo que dice el apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo dice: yo
Yo acá en los Gálatas, mire, tengo unos hermanos que se llaman los hermanos Dolores de Parto. Y yo podría nombrarle algunos míos. ¿Por qué no? ¿No es cierto? Yo tengo los hermanos Dolores de Muela. Porque, ay Dios, hacen doler como el dolor de muela son. Les digo más. Hay unos hermanos, se llaman los hermanos cólicos renales. Porque mire, te hacen revolcar en el suelo. Claro. El apóstol Pablo decía esto. A mí tengo unos hermanos, dice, son dolor de parto. Dice, wow. Pero es una realidad. Es una verdad que nos toca vivir dentro de una comunidad cristiana. Porque son niños espirituales que se agregan a la iglesia y hay que contemplarlo, hay que orar por ellos. Ese que es un dolor de muela, hay que orar por él. Hay que orar por él. El hermanito cólico renal, hay que orar por él. Ese que no te deja dormir por las noches, hay que orar por él. Porque si uno no deja de orar por él, se va a perder. Se va a perder. Hoy es así, pero tenemos la esperanza de que va a cambiar. Si oramos, si lo ayudamos, va a cambiar. Diga usted amén. Usted tiene que afirmar, pues si no se va a quedar ahí con el dolor de muela. Aleluya, gloria sea al Señor. Mucha gente, a veces cuando uno está orando, dice la oración, Señor, llévatelo, te lo mando. Y ya está cansado de orar. Señor, queremos un cambio, Señor. Transformarlo. Este cabeza dura, que no entiende, que no se afirma, que siempre me pierdo el sueño. Ahora quiero decirle algo muy importante. ¿Qué es lo que produce estos niños espirituales? ¿Qué produce? Bronca, va a decir usted. Eso es algo muy interesante porque nosotros tenemos que armarnos de paciencia. ¿Qué hay que tenerle? Paciencia. Hay que tenerle paciencia. Porque tenemos que darle tiempo. Tenemos que esperarlo. Yo mira a lo largo de mi vida en el Señor, a veces he visto a las personas venir a Cristo. Pero ha pasado el tiempo y puedo ver la obra de Dios y decir, wow, qué bueno Dios, mira cómo ha cambiado este hombre, porque yo lo conocía quién era. Pero ha pasado el tiempo y Dios ha ido trabajando y ha ido formando de él un hombre de Dios, porque ha aprendido a sobreponerse a los zarandeos, a los sacudones que Dios ha ido permitiendo en su vida. Pero es cuestión de tiempo. Pero mientras tanto, son las piedritas en el zapato a veces del pastor, los piedritas del zapato de los líderes. No, porque hay hermanos son como las piedritas en el zapato, ¿viste? Va caminando. Así son algunos hermanos, ay Dios. Pero no son de esta iglesia. Son de otra iglesia. Yo quiero darle la información. Son de otra iglesia, no vaya a creer, no. No, estamos hablando acá nomás, pero no son de acá. Hay que armarse de paciencia mediante el proceso dure. Wow. ¿Hasta cuándo hay que aguantarlo? Pablo decía, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Habla de una madurez. No. Si usted es líder,
Tiene que aguantarlo. Del líder de la célula, aguántese los miembros de su célula. No me lo traiga a mí. Aguánteselo usted, el líder. Usted aguántese a su esposo. No me lo traiga a mí. Proceso suyo, su familia, no el mío. Yo ya pasé el proceso de mi familia. Tenemos que madurar. Tenemos que madurar. Decirle al que está a tu lado, che, tenés que madurar. Tenés que madurar. Dicen que para madurar hay que ponerse al sol. ¿Vio? Es madurar, decirle. Porque uno se desespera, ¿vio? ¿Hasta cuándo, Señor? Hay que madurar en el Señor. Claro, gloria sea al Señor. ¿Cómo andamos? Wow, ya se nos va el tiempo. El tiempo está tirano con nosotros. Es muy escaso el tiempo que tenemos para desarrollar por ahí una palabra. Pero bueno, yo quisiera que pudiéramos contemplar lo que absorbemos ahora. Me gustaría que el miércoles pudiéramos dar conclusión a este tema, que es muy interesante. Lo que queda es algo muy lindo, porque allí habla justamente de que gente esté velando por nosotros, para que nosotros nos pongamos a velar por otros. Amén. Mire, la maduración no tiene que ver con tu edad, no tiene que ver con el tiempo que a veces está en la iglesia. Tiene que ver con la disposición que nosotros le brindamos a Dios en nuestra vida. Tiene que ver con nuestra obediencia a las cosas del Señor. No pasa por estar en la iglesia. Porque yo veo en la iglesia a veces gente de muchos años en la iglesia y son inmaduros, que siguen haciendo las cosas como de niños. Que hay que seguirlo, estar alentando, hay que seguir visitándolo, hay que seguir orando por ellos, porque siempre están ñañosos, son como las cosas de los niños. Pero tenemos que madurar, porque viene una generación. Dije, a ver, ¿quién le dice amén? ¿Quién dice gloria a Dios? Viene una generación muy grande detrás de todos nosotros, y nosotros tenemos que madurar para velar por esa generación de gente nueva, de niños espirituales que van a venir a la iglesia, al ministerio, y nosotros tenemos que estar a la altura. Amén. Por eso es importante que entendamos nuestro rol y lo que Dios quiere con nosotros. Miren, lo que sigue es algo muy interesante. Me gustaría compartir con ustedes, pero ya estamos al límite. Ya estamos al límite. El Señor Jesús le dijo al apóstol allí: y tú, una vez vuelto, y ahí hay un mensaje para el miércoles. Yo quiero que es muy interesante. Y después otro mensaje es: ve y confirma a tus hermanos. Otro mensaje que tenemos que entender lo que Dios está hablando. Así que yo quisiera despedirme de toda la audiencia que nos está siguiendo. Yo quiero que oremos al Señor para soltar una palabra de bendición para toda la gente que nos está siguiendo, escuchando esta transmisión. Le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a orar al Señor y vamos a soltar bendición para cada persona allí que nos está siguiendo, como para todas las personas que están aquí con nosotros, para que Dios nos ayude, para que podamos ser personas que maduran, que crecen espiritualmente, para que podamos sostener la vida de muchas personas, de muchos hijos nuevos. Se está estableciendo de que esta semana ya hemos comenzado los miércoles con la reunión, pero también los viernes de 19 a 20 para orar. Yo quiero decirle algo muy interesante. ¿Sabe cómo se engendra? Claro que sí, ¿no es cierto? Se engendra bajo la intimidad. Y la intimidad espiritual es la intimidad que nosotros pasamos en oración con el Señor. ¿Cómo es que se embaraza la iglesia de las almas?
en la intimidad de la oración con el Señor. También nos embarazamos de los milagros, de las soluciones, de las respuestas, de cosas grandes. Nos embarazamos en su presencia. Aleluya. Y esas cosas que se conciben es cuestión de tiempo, porque van a salir a la luz. Amén. Por eso yo te animo de que, así como hemos estado compartiendo también aquí, podamos compartir la oración, podamos compartir las peticiones, lo que tú deseas, lo que tú anhelas. Cuando tú vienes y lo presentas a Dios, uno concibe, y es cuestión de tiempo el milagro que va a venir sobre nuestra vida. Vamos a orar al Señor todos juntos aquí. Amado Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por esta bendición de poder compartir tu palabra, la comunión entre los hermanos. Declaramos gracia y bendición, Señor, oh Dios, para esta casa, para este ministerio, para aquellos que nos siguen, para aquellos que nos siguen en las redes, Señor, oh Dios mío. Queremos ser de bendición, Padre, para todos ellos, Padre, porque, Señor, aquellos que de corazón te buscan son los que te van a hallar, Señor, oh Dios mío. Aquellos que se esfuerzan por encontrarte te van a encontrar, Señor. Por eso declaramos desde este lugar gracia y bendición, Señor, oh Dios, para toda persona que ha abierto su corazón, para que Dios la bendiga, para que Dios la prospere, para que Dios la sane, para que Dios la restaure. Por eso, en el nombre de Jesús, declaramos desde aquí, Señor, oh Dios, bendición. Y aquello que estaba trabado se destraba ahora. Aquellos que estaban atados a un dolor, a una enfermedad, son libres, son sanos ahora. El poder de Dios te toca en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Amén. Un aplauso al Señor. Y nos despedimos de todos aquellos que nos están siguiendo en las redes. Un saludo grande. Que Dios le bendiga ricamente.